El discurso usualmente lo pensamos generalizado. Creemos que nuestra voz es la única voz y direccional. Y en el transmedia cambia, porque tenemos que pensar en cómo hablar desde cada uno de esos relatos. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Historias que conectan. El poder de la transmedia. Con Andrés Leonardo Durán Vivas, comunicador social y magíster en comunicación transmedia. Hola amigos, bienvenidos a Esfera Pública. Aquí estamos en un nuevo episodio con un invitado que nos va a hablar sobre aspectos de la tecnología, de la transmedia, de la multimedia, de crossmedia, bueno, de muchas cosas importantísimas para los comunicadores, para los ingenieros de sistemas, bueno, para muchas otras personas que trabajan hoy en día con estos formatos y las plataformas que permiten hacer transmedia en nuestro país y bueno, en muchos lugares del mundo. Hoy vamos a hablar sobre eso en Esfera Pública. Nos vamos a sumergir en esas narrativas, en un espacio donde la historia se cuenta de otras maneras, podemos decir que de alguna manera fragmentada, que se multiplica, que se lee de maneras diferentes. A través de esta entrevista, entonces, y esta charla, porque más que una entrevista es una charla, nos encontramos aquí con Andrés Leonardo Durán Vivas. Hola, Andrés Leonardo. Leonardo, muchas gracias. Arturo, muchas gracias por invitarme, a toda la audiencia de Esfera Pública. Espero poder aportar mucho desde este concepto del transmedia. Gracias por la invitación a todo el equipo de trabajo y bueno, esperemos que sea una buena narrativa que tengamos en este espacio. Eres comunicador social periodista, especialista en animación digital, magíster en comunicación transmedia y estás haciendo doctorado, terminando doctorado en humanidades. Sí, ya terminándolo, ya somos candidatos hace un año y ahorita estamos en toda la fase de escritura de la tesis. Y pues sí, básicamente es un doctorado en humanidades con énfasis en todo el tema de humanidades digitales. Tu trabajo se ha movido, pues desde el punto de vista, eres también docente, entonces teórico, conceptual, pero también en la creación, ¿cierto? Tienes esa especialidad en animación digital, entonces me imagino que te metiste en ese mundo. Yo por ahí hace algunos años vi algunas piezas que hacías tú en animación digital muy, muy interesantes. Sí, básicamente yo estudio comunicación social y me encuentro con un reto personal y es que en mi parte inicial, acá el docente me hizo cogerle mucho amor a escribir. Escribir para mí era vital, por eso entré a hacer comunicación. Cuando tengo una formación tan buena en este campo, yo comienzo a escribir hacia el formato audiovisual, quería dominar la parte como audiovisual y ahí me enamoro de la parte documental. Entonces fue mi segundo amor. O sea, primero comenzó con el amor a la escritura, mi segundo amor fue la parte documental, hacer documentales. Cuando comienzo a hacer estos ejercicios desde la academia y en mis primeras prácticas laborales, me doy cuenta que como comunicador tenía una falencia muy grande y es que cuando necesitaba contar hacia el pasado, tenía que depender de más personas para hacer las cosas. Entonces necesitaba un equipo de graficación, de animadores, un equipo de postproducción, que usualmente eso requiere unos tiempos muy altos y para nosotros en medios son costosos. Entonces tenía esa iniciativa, me gustaba todo el campo digital y comencé a explorarlo desde la animación. Claramente, como comunicador no era artista. Ese es un primer planteamiento difícil porque animar no es solo como transmitir o mover una traslación de un movimiento al otro, sino realmente comunicar algo desde allí. Entonces, un tema es hacer un motion graphics, que es solo como mover algo. Y otro distinto es hacer un personaje que te hace expresiones, que te mete en un universo, ¿sí? Y ahí me presento a la Nacional, hago allí mi especialización en animación y para mí fue un desafío. Yo pensé que no dibujaba y sí, realmente tocó hacer todo el proceso. Encontré maestros también muy buenos, un compañero, Oscar Santamaría, que fue un gran inspirador, artista nato, y comenzamos a hacer un cortometraje animado
de 4.720 frames dibujados a mano. Entonces nos encerramos 6 meses que teníamos para hacer la producción. No vivíamos sino para poder sacar ese producto. No dibujabas, ¿verdad? No. Yo era básico, lo que adquirí allí, pues lo que tenía de bases, pero del colegio. Pero era un reto. Para mí era un desafío porque pues yo sé contar historias. Pero bueno, vaya, dibújelas. Eso es otro cuento. Tiene unos retos y unos desafíos muy importantes. Entonces recuerdo que en esa experiencia estábamos dibujando tanto y era tanto el tiempo que teníamos que desgastar que ya se cansaba la mano derecha y tocó adiestrar la izquierda y comenzar a dibujar, a hacer procesos desde la izquierda. Pero fue como para mí complementar un poco esa necesidad que tenía el periodismo, porque para mí ahora es más sencillo evocar al pasado desde esos recursos. También en ese entonces ya manejaba como animación 3D y eso por mi trabajo. Se me abre una puerta muy importante con Fox Channels, que ha sido como el trabajo más largo, la relación más larga laboral que he tenido. Y comienzo como animador conceptual, termino hasta Lead Animator, la TAM de este recurso, y hasta que lo liquidan. Entonces fue una gran experiencia porque aquí comenzamos a hacer ya comunicación con toda esa diáspora técnica que se venía manejando o aprendiendo en ese entonces. Luego viene otro desafío y es que estamos en un momento, viví esa transición de la era digital. ¿Sí? Yo aprendí periodismo clásico, cuando los medios predominantes eran la radio, la televisión, la prensa. Y ese fue el periodismo que aprendí. Pues Teníamos unos pocos computadores ahí en la sí, universidad. no era necesario un computador para hacer periodismo, ni un móvil. Ahora todo lo podemos hacer ahí. Pero en ese entonces tocaba pensar todo y con una hoja y con el recurso que tú tuvieras de referentes hacías periodismo, ¿sí? Entonces a mí me toca vivir esa transición, entro a ese campo tecnológico y de diseño y de vanguardia porque pues trabajé con equipos de última gama siempre en todo y lo van a uno capacitando, formando y demás. Pero también en esta gama aparece esta necesidad de entender si hay tantos medios digitales, cómo los uso o cómo los debería usar para hacer construcciones propias o periodismo o inquietudes que yo tuviera, cómo armaba esto para que cómo funcionara para realmente transmitir. Y ahí viene una intención de profundizar en transmedia, que digamos creo que es un tema que queremos desarrollar. Que queremos abarcar hoy, sí. Pero es un plus haber estado en ese momento de transición. Desde tu mirada hoy, con la experiencia que tienes, los que no nacimos en el mundo digital, y tú estás más cerca de eso que yo, pero digamos que logramos entrar por diferentes cosas en la vida, por los mismos estudios o porque nos lo exigió el momento. ¿Es un plus, tú crees? ¿O quienes son hoy más jóvenes y nacieron en ese mundo eh, están mejor dotados para poder leer desde ese mundo digital? Bueno, ahí es Y producir, leer y producir. Es compleja la respuesta porque un plus, uno tiene, cuando digamos se formó en esta escuela, tiene habilidades que no comparten las nuevas generaciones, pero las nuevas generaciones tienen habilidades que no compartimos de pronto en lo tradicional. Yo siento que como comunicadores tenemos el desafío de ser versátiles. O sea, todo el tiempo van a aparecer nuevas tecnologías y esas tecnologías de pronto satanizarlas es un proceso que pues solo lo va a preocupar a usted porque es que el mundo las va a usar. Lo que me preocupa de pronto es la generación del contenido. El contenido de valor era una diáspora enorme cuando teníamos medios más limitados. Es decir, las entrevistas eran a profundidad, los contenidos los consumíamos porque nos inmersaban, ¿sí? Y no requerían técnica o tecnología. Entonces, narrar se lograba era apasionante escuchar esto. Ahora los formatos y el consumo digital ha cambiado.
¿sí? Yo considero que como comunicador evolucionamos dependiendo de los hábitos de consumo que tienen nuestras audiencias. Los hábitos de consumo han cambiado. Entonces nosotros nos formamos en una escuela en 4 medios vitales. Ellos ya están en una escuela en una diáspora incontable de medios, con nuevos formatos, con nuevas narrativas. La profundidad frente al contenido es lo cuestionable, ¿sí? Porque es que hay tanto contenido que tú cómo comienzas a limitar como periodista cuál es un buen contenido y cuál es un mal contenido. Las audiencias están necesitando nuestros contenidos, porque es que también pasa, hay gente que hace unas temáticas que son light, pero son lo que quiere la gente, y pues se vuelven serviles a la necesidad de la audiencia, más no es que la formen, que es lo que pasaba en el periodismo antaño o la base. Entonces, ahí hay unos desafíos y estos medios entran pues a hacer una disrupción que hay que analizar, hay que vivir, hay que evolucionar, hay que entender. Sin embargo, sí, la creación de audiencias, sí creo que hay un ejercicio muy largo que tenemos que hacer como periodistas, porque estamos dejando que el contenido que se consume en cantidades como más significativas, posiblemente sea de menor valor que el que tiene una investigación de fondo, que el que tiene algo a profundidad, que el que tiene realmente datos útiles. Y en ese sentido tenemos un desafío muy grande con las audiencias. Conociendo un poco de tu perfil y de tu experiencia, has hecho unos trabajos muy interesantes. Uno de ellos se llama Corrientes de Memoria con las Fuerzas Armadas. Cuéntanos un poco de esa experiencia, ¿qué te marcó de esa experiencia? Bueno, Corrientes de Memoria, narrativas transmedia del Amazonas colombiano. Eh, este ejercicio es consecuencia de ya haber generado una estrategia transmedia exitosa previa. En este entonces estaba en una universidad. La Armada plantea un desafío y es, ellos tratan temas de memoria histórica. Entonces, memoria histórica, ok. Desde lo conceptual, pues ya uno lo abarca un poco y dice, ok, ¿cómo hacemos memoria histórica? Pero tenemos el desafío de que necesitamos innovar. Necesitamos que toda esta investigación y todo este rubro que dedica a una investigación no se quede solo en 250 libros o 300 libros que tú imprimas. Y acá comienza el desafío para mí. Entonces, ¿cómo convertir algo tan complejo, tan delicado como la memoria histórica de una fuerza armada en una región con sus conflictos en algo más que un libro? Entonces veíamos que teníamos que integrar ingenieros multimedia, diseñadores, realizadores, la gente de derecho, de ciencias políticas, ¿cierto? Hasta relaciones internacionales entran, claro, porque en el conflicto de Amazonas, pues claramente estamos con Trifrontera, entonces hay algunas relaciones importantes allí. Entonces, bueno, yo tengo un gran relato, una narrativa muy grande, una investigación muy grande, y la comienzo a segmentar. La segmentamos y hay unos ejercicios muy valiosos a resaltar. Por ejemplo, la web no es una web normal, es una web que tiene un buque que hace ayuda humanitaria en el Amazonas y va desplazándose por el río. Y cada vez que tú vas bajando, vas llegando a diferentes departamentos. Y en los departamentos están los hechos históricos más importantes del conflicto de la Amazonía. Entonces, comenzar a pensar en ese tipo de formatos para otras audiencias eso fue un principio. Sin embargo, pero Leonardo, una interrupción ahí. Digamos que ya entramos en la transmedia, pero generalmente la gente que nos está viendo dirá, bueno, pues se sentaron en un computador y empezaron a pensar el tema. O sea, a ustedes les tocó estar allá, les tocó ir allá. Claro, claro. Claro, estuvimos en terreno, estuvimos en Brasil, en Perú. Hicimos un recorrido desde Leticia hasta Iquitos, Perú, en un buque de la Armada. Allí, pues, lo que pasa es que nosotros, en general, estando acá en Bogotá, desconocemos mucho esa región.
Sí, es una región muy particular en Colombia porque está aislada. Es decir, llegar al Amazonas solo tiene dos caminos, o avión o río, allá no hay carreteras. Entonces, cuando tú tienes o entras a una región que no está conectada y que la única carretera tiene 22 kilómetros, ¿sí? Estás aislado. Los conectores son los ríos y hay un desconocimiento muy grande de estas regiones. Allá es muy importante la relación de la población con los ríos, porque cuando el río crece hay abundancia, pero cuando el río se seca hay escasez, y escasez que impacta a toda la población, ¿sí? Y pues nosotros estábamos haciendo la investigación desde ese contexto de armada, de estos conflictos, pero claramente todas esas fases de investigación tienen un proceso previo. Entonces, antes de ir a una región, uno debe pues analizar el contexto, porque no vamos a llegar a improvisar. Entonces, como periodistas, uno tiene el desafío de comenzar a buscar fuentes directas, fuentes oficiales, organizaciones. Uno tiene como una estrategia de fuentes antes de llegar a terreno. Y el tiempo en terreno o en territorio a uno se limita mucho, porque una entrevista que tú piensas que se va a demorar 2 horas puede cambiarte y pasarte toda la mañana, ¿sí? Los tiempos se manejan distinto en terreno y hay que planearlo muy bien. Entonces, 5 días, 15 días, 12 días en territorio, tú sientes que es limitado, o sea, le falta a uno tiempo. Pero sí, tuvimos que estar en región, tuvimos que estar con estudiantes, tuvimos que estar en medio de... También estuvimos en zonas complejas, en Putumayo, en Puerto Leguízamo, ahí cerca, a 8 kilómetros hay un lugar que presentaba conflicto. Entonces, tienen unas alarmas, hay unas alarmas. Entonces tú tienes que manejar eso como periodista. Entonces yo era el líder de investigación, pero iba con profesores, con estudiantes, la responsabilidad recaía en mí. Claro. Entonces, hay que saber moverse en esas poblaciones, hay que entender que un comentario puede afectar la investigación, un comentario con la persona que te transporta, con la que te hizo el almuerzo, porque todo está conectado allá. Ellos están conectados, nosotros somos los foráneos, nosotros somos los que hablamos así, rolo o costeño, el que llegue, uno es un foráneo y eso se siente en campo, se siente en territorio. Estas prácticas de pronto, desde mi punto de vista, como pues, yo ya las había vivido en mi labor, ¿sí? Ya había estado en zonas de conflicto y demás, pero de pronto para los estudiantes fueron de mucho impacto. Claro. Porque ellos decían, estar un día en esta región es como para mí estar 3 años estudiando en la universidad. Y cambia la perspectiva Claro, del país ejemplo, y de la sí. situación social, política, económica. Y conocer los contextos es vital. O sea, no va ese comentario en que usualmente la investigación creemos que se debe hacer desde un escritorio. Y usualmente lo hacemos así. En las universidades tenemos un esquema que el profesor investigador triangula, consigue fuentes acá, investiga desde acá, pero formulamos proyectos que en las regiones posiblemente no funcionen. Un ejemplo, llegamos a un lugar que se llama Puerto Nariño. Eso es a 1 hora y media, 2 horas en lancha por el río Amazonas, y es una población en la cual llegas y no hay carreteras, no hay motos, no hay transporte, allá todo es a pie. Están concentradas 22 comunidades indígenas en este lugar. Entonces llegas a un lugar completamente con otras características y es un ejercicio de convivencia desde esas poblaciones increíble. O sea, es un ejemplo. Llegamos y había una biblioteca. Entonces, ok, fuimos a la biblioteca y fuimos a entrevistar a la persona encargada. Nos decía, profesor, ¿usted sabe de computadores y eso? Y yo, sí. Me decía, después de que lo había entrevistado, decía, es que lo que pasa es que hace 3 años el gobierno nos mandó 40 computadores, pero es que no sabemos conectarlos. No.
40 computadores en un lugar remoto, los chicos lo veían como un monumento, querían usarlos, pero no tenían ni idea. Entonces la labor fue, vamos a armar equipos, no sabían cómo conectarlos, ya algunos estaban también. ¿Había energía? Sí, Sí, había, por pero allá suerte. no es energía constante. Sí, sí, es. Allá la energía se va, vuelve, la señal también. Las condiciones son totalmente distintas a Bogotá, a un centro citadino. Pero Entonces, tener un computador de todas maneras también transforma. Sí, a los chicos que estudian, que, bueno, hay ciertas regiones donde el internet no es estable, pero ayuda al menos a tener otras oportunidades en conocer otras cosas. es que siento que esa brecha afecta a esas poblaciones, porque digamos ahora estos chicos de pronto teniendo ese computador ya indagan sobre cómo es venir acá a estudiar, que hay planes, que hay becas para poder hacer una carrera. Y esos chicos que salen de esas poblaciones impactan mucho en la región cuando vuelven, los que vuelven, porque también esa es otra. Salen de esas poblaciones y muchos no vuelven, porque es que las capacidades, las posibilidades de vida son distintas en una ciudad. Entonces, digamos, ahí lo que me dejó de reflexión es que sí, muchas veces como investigadores formulamos unas cosas increíbles desde el escritorio, pero cuando llegamos a población podemos estar totalmente desfasados de sus realidades, de sus necesidades. Leonardo, comentamos que hablaríamos de transmedia, pero antes de empezar, digamos, un poco a hablar sobre el concepto, sí me gustaría que hiciéramos como esa comparación o esa definición más bien de tres conceptos que uno generalmente mueve en los medios de comunicación o en las carreras de comunicación, que es transmedia, multimedia y crossmedia. Casi que los que empezamos a trabajar con computadores en esta área, al principio nos hablaban era de multimedia. Hoy están esos otros conceptos. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuáles son las similitudes entre esos tres conceptos? Bien, bueno, hay varias características, digamos, Ahí nos sirve arrancando. tu ejemplo de los trabajos que has hecho, ¿no? Sí, Si sí, claro. quieres para... Hay algunos ejercicios que pueden funcionar y es que, bueno, hay que entender que arrancamos con o sea, yo quiero abordar esto de pronto desde la manera un poco crítica. Sí. Hay una tendencia entre los comunicadores y entre las ciencias de modismos tecnológicos. Entonces, hay modismos que plantean que no, es que hay hiper, mega, trans y demás y van evolucionando lo mismo que con los teléfonos. Smart Pro, Smart Pro Max. Esto también pasa y hay un modismo en tecnología que estamos trayendo a los medios y posiblemente ahí hay una afectación conceptual porque ya abordándolo desde una manera académica, las tres formas de comunicar son distintas en estos tres campos. Un producto multimedia es un producto que tiene una base de información, pero aprovecha y se documenta en diferentes formatos. Entonces podemos mandar video, podemos mandar sonido, podemos mandar imagen, podemos mandar ilustraciones, infografías. Eso es un producto multimedia. Yo tengo un contenido y genero múltiples contenidos del mismo, ¿cierto? El crossmedia se diferencia en que usted tiene un gran relato, ¿cierto? Pero ese mismo relato lo convierte en otro medio. Es decir, yo hago este podcast, ¿cierto? Estamos haciendo un video podcast, pero también tengo un podcast. Entonces, el podcast lo saco en audio, saco el video y tengo un crossmedia, ¿sí? Entonces, la misma historia la voy a comentar, una sola historia la voy a comentar en otro formato, ¿sí? Y el transmedia tiene una complejidad más grande, porque es que el transmedia se basa en que tenemos una gran narrativa, ¿cierto? Pero segmentamos esto por ejes temáticos. Entonces yo tengo el conflicto armado en Colombia, pero yo lo segmento y digo, ok, voy a hablar del conflicto armado al sur del país
en el Caribe, en el Oriente y en la zona andina, por ejemplo, lo fragmento. Pero las características del conflicto no van a ser iguales. Y yo no voy a hablar igual para la gente del Caribe, de la región andina, de la región amazónica o de la región orinoquía. Debo pensar cómo llegar y generar empatía con esas poblaciones. El discurso usualmente lo pensamos generalizado. Creemos que nuestra voz es la única voz y direccional. En el transmedia cambia, porque tenemos que pensar en cómo hablar desde cada uno de esos relatos. Y esos relatos se plantean en diferentes medios, dependiendo del nicho al cual yo quiera trabajar. Si yo quiero enfatizar en niños, pues debo manejar un discurso y una narrativa diferencial. Y tampoco les va a servir posiblemente un niño un video o podcast de 30 minutos. Ellos con 60 segundos están bien y ya se van, ¿cierto? Entonces hay diferentes formatos, diferentes públicos y hay diferentes mediaciones en los hábitos de consumo que cada quien tiene, dependiendo las generaciones que tienen. Entonces, pensamos en eso, entonces, en un relato, una plataforma específica, un público en específico, pero es que el desafío del transmedia es más complejo, porque yo, aparte de emitir, debo crear comunidad. ¿Cómo creo una comunidad alrededor de ese relato? Y ahí es donde es el desafío del transmedia. ¿Cómo creo que estas personas se conviertan en un efecto que Jenkins plantea como los prosumidores? ¿Sí? Yo requiero en estos medios digitales que las personas no solamente consuman, sino que comiencen a generar retroalimentación, que muevan ese nicho. Es interactivo. Claro, tenemos que crear comunidades y sociedades digitales. Ahí es donde yo les decía al inicio la importancia de crear audiencias. Sí. Porque de nada sirve, bueno, perdón, estoy generalizando, pero no es muy práctico el ejercicio cuando solo emito, porque las personas, ¿dónde está la construcción sobre ese contenido? ¿Cómo impacto? ¿Cómo transformo? Y ahí es donde comienza la comunicación transmedia a tener un objetivo complejo. Podríamos decir que es de doble vía, ¿no? Porque yo en mis clases le decía a mis estudiantes, cuando yo empecé mi carrera profesional, uno escribía y a uno no le importaba cuánto lo leían, ¿cierto? Es decir, publicó uno en la revista donde trabajaba y si lo leyeron 5 o 100.000, uno ni tenía ni idea. Hoy sí se puede medir. Y hoy también esas personas tienen la posibilidad de contestar o de criticar o de aportar a tu investigación. Digamos que hay una construcción de una comunicación de doble vía. Eso es lo más importante en un transmedia, porque esa comunicación que retroalimenta, que produce también contenido alrededor, va a generar un efecto en bola, ¿sí? En bola de nieve, para que ese relato que yo quería impactar se dimensione y pues traiga más audiencia. Esto realmente funciona en contextos en los que las personas consumen estos relatos para tener profundidad, ¿sí? Porque usted no solo ve algo porque le gusta, sino que usted realmente comienza a amar un poco lo que está viendo y se mete en el cuento, lo impacta. Entonces ahí la comunicación va en doble vía, en múltiples vías, porque también estas personas generan un contenido y también van a recibir comentarios, feedback, y eso es lo que nos posibilita un poco esas mediaciones digitales o esas humanidades digitales, que es el desafío ahora, cómo mediamos con tantos cambios tecnológicos nuestra humanidad, ¿sí? Entonces un ejercicio sencillo es hagan el ejercicio de pensar hace cuánto, digamos los que no vimos con nuestra mamá, la vemos, pero hace cuánto nos comunicamos con ella. Antes teníamos que ir a donde la mamá a visitarla, sí, posiblemente ahorita se contactan, pero usted no ha visto a su mamá en meses, y es algo que puede pasar y está pasando. O los duelos. Antes nosotros, cuando terminábamos con una persona, una relación, íbamos y bueno, no eres tú, soy yo, todo el carreto que usted quiera decirle, pero usted iba y daba la cara. Ahora usted termina con alguien y simplemente la bloquea. Y el duelo
y nuestro tema de humanidad ahí, qué pasa ahí, eso es lo que nos toca analizar, y por eso tengo ese interés en humanismo digital, un poco mirar esas mediaciones, cómo están transformando nuestras formas de convivir, de ser humanos, y no nos estamos dando cuenta, lo mimetizamos todo el tiempo, estamos inmersos en un discurso que no hemos frenado y está cambiando el mundo. Muy, muy interesante y aprovechemos entonces para entrar en tu investigación en la que estás haciendo en este momento para el doctorado. Eh, Tú hablas ahí de humanismo precisamente digital y de alguna manera de cómo la transmedia puede ser un instrumento, lo digo en mis palabras, si me equivoco me dices, un instrumento para eh, fortalecer esos procesos comunicativos y de construcción de identidad y de mantener culturas en diferentes comunidades. Y aquí lo tocas un poco con el conflicto armado. Digamos, ¿cómo vienes trabajando esa investigación? Bueno, eso es otro capítulo de mi vida. Después Otro volvemos, relato, pero otro aprovecho relato. ahí. Bueno, básicamente yo planteo una tesis en la cual indago un poco sobre la memoria histórica. Eh, Tuve la fortuna de conocer una región en conflicto como investigador, que fue la región de Montes de María, que en el 2000-2002 generó el desplazamiento masivo más grande de Colombia y generó tantas muertes, tanta violencia, y los relatos que uno lee a través de memoria histórica, del Centro Nacional de Memoria, son relatos crudos, son relatos que no son fáciles de olvidar si usted los leyó, y cuando usted entrevista a las personas que lo vivieron, son mucho más complejos. Entonces me impactó total estar en esa región. Y yo identifiqué en este entonces, en este proceso, con esa población, que la violencia o el conflicto hace una ruptura general. El desplazamiento rompe la memoria y rompe como la posibilidad de transmitir el saber de una generación a otra. Se desorganiza todo en una comunidad, en una cultura, y todos los valores quedan volátiles. Ese fragmento de la violencia lo viven muchas personas a diario. El desplazamiento forzado, el conflicto desplaza y afecta a mucha gente, pero nosotros como sociedad tenemos un saldo en rojo con todas estas poblaciones, y un saldo alto. Y como periodista tenía un desafío en ese entonces, cuando comencé a formular esto, y decía, ¿cómo con todo lo que sé puedo poner algo mínimo o algo que pueda ayudar a esas poblaciones? Y comienza un desafío de pensar, de estudiar, de comenzar a buscar referentes teóricos, ejemplos. No encontré muchos. Y planteo entonces un proceso en el cual construir o reconectar esa memoria post-conflicto desde la educación mediada por tecnología, pero no desde el discurso tradicional de la tecnología todo lo soluciona, sino desde estas mediaciones digitales. Entonces, ¿qué planteo? Básicamente, las personas que han estado en conflicto o que viven, que son víctimas, tienen una necesidad inmediata. Es decir, al otro día hay que ir a buscar con qué comer y con qué alimentar a los niños. ¿Sí? Así haya muerto el proveedor de la casa. Y el duelo no se vive, hay que hacerlo. O sea, estas personas comienzan a recurrir a sus saberes propios, a sus oficios tradicionales, y así sacan adelante a sus familias. ¿Sí? Entonces, tengo muy presente una señora que entrevisté en María la Baja, y ella me decía, yo tuve que salir con mis ollas al parque a vender comida el otro día, porque mi esposo ya no estaba. Los dos niños estaban ahí. Y esa es la historia de muchos colombianos, de muchas personas en esta nación que han vivido ese conflicto. Esos oficios tradicionales son una respuesta casi inmediata
Es nuestra humanidad la que busca el rebusque, ¿cierto? Vamos a buscar qué hacer, pero acá no nos vamos a quedar, ¿sí? Entonces ahí surge una primera fase que identifiqué y dije, ok, acá hay que hacer algo por esto. Por otro lado, identifico que en mi vida profesional yo me metí a docencia para sanar. O sea, eso también impacta en mi investigación doctoral. Yo me vinculo a la educación precisamente en un momento muy complejo de mi vida. Yo comienzo a ser docente, me estaba separando, estaba en la crisis de los 30, estaba dejando a mis hijos, mi familia, y para mí fue una ruptura muy grande en mi vida. Entonces, dolorosa. Muy dolorosa, sí, fue muy compleja. Pero la educación, entender de pronto tener esta posibilidad de compartir lo que uno sabe con otras personas, en el tiempo para mí fue como un ejercicio de sanación. ¿Por qué? Porque a ti la educación o ser docente te dignifica. La educación dignifica, sí. Es un contexto dignificante, porque las personas estudian porque dicen es que mi hijo es periodista o es que mi hijo es abogado. ¿Y usted quién está dignificando? A su familia, las personas que le importan. Y eso no está muy lejano de conceptos como de la antropología pedagógica, como los de Biesta y demás. Ellos plantean eso, la educación dignifica. Entonces, ok, acá hay otro elemento importante. Y digo, ok, sé muchas vainas digitales, muchos medios, muchas herramientas. ¿Cómo hago algo con eso? Entonces se me ocurre hacer una plataforma abordada críticamente, no solo una plataforma de una web y ya, sino una plataforma en la cual estas personas que han sufrido en conflicto una violencia puedan educar sus saberes propios y que estos saberes propios puedan distribuirse a poblaciones víctimas mediante un recurso que abunda en la ciudad, y es que hay una brecha digital ahí grande. O sea, yo no sé, genero un curso con la señora que nos va a enseñar cómo hacer bollos limpios de allí de la región, hace su curso, pero hay una brecha digital altísima. ¿Cómo llevo eso a otras personas? Y acá uso un poco lo que pasa en la ciudad, y es que hay modismos tecnológicos. Entonces, hay personas que están comprando un celular cada año, y hay celulares que son útiles, y usted los puede donar para llegar a la paz o para aportarle a esas víctimas. Entonces, usted recibe esos celulares, los carga de estos contenidos y los lleva a otras regiones donde hay conflicto. Estamos en un proceso actual de ejecutivo de la tesis, porque pues hay entidades que nos han apoyado, digamos la Armada Nacional está apoyando en este proyecto, la gobernación de Bolívar, pero hay instituciones que les interesa, porque pues pueden hacer responsabilidad social, marcas de teléfonos, empresas de comunicaciones, porque claro, o sea, vamos a tener un impacto muy importante en estas regiones. Y estas ayudas son inmediatas porque básicamente cuando el panorama cambia por la violencia hay que buscar algo. Y el asistencialismo a través de la historia del Estado es demorado, ¿sí? Él hace lo que puede, el Estado hace lo que puede. Es constante. Pero es muy difícil, sí, porque es que hay una diáspora de violencia en todo lado. Entonces se hace lo que se puede, pero no cubre. Y la reparación usualmente es una reparación que se demora, ¿sí? Tanto para víctimas civiles como para víctimas militares, porque ellos también entran dentro del registro único de víctimas. Entonces, si estas herramientas, estas posibilidades, estos diálogos con la tecnología y estas humanidades digitales pueden aportar un poco a que una persona que acaba de vivir un hecho violento y ve a otra persona que puede darle un ejemplo, algo que hacer, de pronto puede impactar esas poblaciones y puede ayudar un poco a esto. Y también el hecho de educar sana. Las personas que están educando van a estar contactadas, van a estar referenciadas, van a ser personas que van a volver a consultar. Son la memoria viva de unas regiones. Pasa mucho que cuando se es víctima
hay un despojo de todo, de tu humanidad. Hay un despojo de tus derechos, hay un despojo de tu dignidad. Y qué bonito ver que de pronto, mediante algo que yo sé, puedo volver a recuperar y a sentir esa dignidad, dignificar, hacer un ejercicio dignificante. Entonces ahí hay una premisa muy fuerte que es educar para sanar. Estas personas que educan su memoria, que educan sus oficios tradicionales, van a poder dignificarse por estos procesos. Esa es la tesis, es un planteamiento largo, sí. Es un proyecto complejo, pero es una evolución de muchos procesos que se han venido haciendo, que se hicieron, ¿cierto? La misma experiencia te lleva a ese punto. Yo he creído que el periodismo, aparte de ser una forma de informar, es un acto pedagógico también. Y en ese sentido, un poco para el tipo de audiencia al que nosotros le llegamos, y con tu experiencia, ¿qué debería hacerse en el periodismo para que la transmedia se haga como una narrativa más efectiva o para que cumpla una función como el que tú planteas en tu trabajo de grado y sea pedagógico y sea constructivo? Aunque hay un segmento que se llama periodismo de soluciones, ¿cierto? Pero uno no ve trabajos transmedia por ese lado. ¿Qué hay que hacer para que las historias transmedia sean efectivas desde el periodismo? Bueno, pues creería yo que hay que comenzar a crear audiencias. Sí, nosotros hemos delegado el contenido de valor en influencers, en referentes que posiblemente no están aportando a una construcción de audiencias consciente, ¿cierto? O que requiere esos contenidos. Hay un ejercicio interesante ahorita con los millennials y es que están volviendo a lo clásico. Entonces están volviendo a coger un LP y lo tienen. Sí. Están volviendo a coger un libro. Pues están volviendo a coger un libro. Y el ejercicio, ya están comprando cámaras análogas. Entonces el ejercicio se está volviendo otra vez. Hay una necesidad de encontrar contenido de valor en una diáspora de contenido basura. Entonces esos contenidos de valor se atesoran, se comienzan a volver un nicho. Hay que seguir construyendo contenidos y audiencias para esas audiencias porque son las que poco a poco van a atraer y a crear comunidades digitales. Ellos son esas personas, esas pocas personas que están ya volviendo a estos medios, son las que hacen esa esfera, esa bola de nieve de compartir voz a voz y que la experiencia se vuelva otra vez valiosa. Entonces, el desafío está en los contenidos de valor. Cómo resaltar de una manera no tradicional entre tanta diáspora de contenido que no tiene valor. Y es un desafío muy grande, que no lo puede hacer todavía la IA. Sí, o sea, porque también pensamos que sí, no, yo genero con más contenido porque estás regenerando más. Y es lo que está pasando ahorita con estas tecnologías. Entonces, la IA pues me genera un blog en 20 minutos. Yo tengo un blog de un contenido nicho específico. Sí, pero es ético. Realmente está creando una comunidad. Realmente es un contenido de valor. Entonces, acá hay como que abordar estas herramientas, apropiarse, ¿sí? Porque no tenemos que rezagarnos. Nuevamente entramos en ese paso de la era digital, de lo smart y ahora lo de IA. Entonces, bueno, hay que entrar en el diálogo. Si yo puedo llegar a unas audiencias con mi contenido de valor, porque es que el periodista está formado para hacer cosas con valor, ¿sí? Algo profundo. Eso no lo tienen todos los núcleos del saber, sí. Y menos una tecnología actual. En tu experiencia, digamos, de esos ejemplos que ya nos mencionaste, uno, el que hiciste en el Amazonas, hay otro trabajo que ha ganado premios, ¿cómo se llama? Universo. Cuéntanos un poco de qué se trata este trabajo y a partir de esos dos, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Porque también quiero que
que nosotros los periodistas aprendamos de estos buenos ejemplos que ganan premios, y es qué debemos hacer para poder informar muchísimo mejor desde el periodismo utilizando Transmedia. Bueno, ahí hay dos puntos, ahí hay vamos dos puntos, a sí. tratarlos paso a paso. Frente a Universo. Universo es una estrategia transmedia que preserva animales en vía de extinción. Este proceso es ganador del CREA Digital 2023, entonces consigue un apoyo para poderse realizar la fase beta, la fase alfa del proyecto, que es un producto mínimo viable y un teaser. Con ese teaser nosotros nos fuimos a un festival internacional de nuevos medios que se llama Narrar el Futuro. Está por estos días ahí en convocatoria, que para periodistas eso es vital. Y van a entender muchas narrativas transmedia ahí para que asistan y demás. Y yo llego con la propuesta de Universo a Narrar el Futuro y nos ganamos la mejor propuesta en transmedia, es la mejor estrategia de transmedia. El premio fue que conseguimos un apoyo del Centro Ático para realizar unas producciones de allí, y también nos ganamos un campo en la parte legal, porque Universo pasa de ser un proyecto local a convertirse en una IP. Entonces nosotros habíamos planteado Universo Episodio Colombia con 3 especies amenazadas. Se va a hacer Universo Episodio España, Universo Episodio Australia, porque es un formato modular, es como una propiedad intelectual, estilo MasterChef, sí. Estilo La Voz, todos estos formatos que son abiertos y que son conocidos. Nos ganamos la forma de patentar esto como una IP. Entonces nos dijeron, para poder hacer eso necesito que recojan todo, mientras que formalizamos la IP y luego retomamos todo el proceso. Ya viene con el lanzamiento, próximamente vamos a entrar con los productos que se están haciendo con Centro Ático, que son relatos de ese universo, y pues es un ejercicio de construcción. Bueno, Leonardo, este es un tema muy extenso. Muchísimas gracias por estar acá. Seguramente nos volvemos a encontrar en otro podcast porque hay muchas preguntas. Se quedaron varias. Que el tiempo no nos deja el día de hoy, pero realmente muy interesante y creo que muy pedagógico. Arturo, a ti, qué bueno verte, qué bueno que todo el equipo está comprometido con este proceso. Y bueno, ahí estamos, lo que necesiten. Leonardo Durán lo encuentran en LinkedIn. No uso otras redes, sino solo para la familia y amigos muy cercanos. Entonces, como LinkedIn es como la red que uso. Y pues nada, acá estaré lo que necesiten por medio tuyo. Todo. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en otro episodio de Esfera Pública. No olviden, en YouTube y en Spotify nos encuentran como Esfera Pública Podcast. Hasta luego. Bajo la dirección de Arturo Rojas y María Camila Medina, con el apoyo de Artículo 20 Lab, Laboratorio de Periodismo Digital del Politécnico Gran Colombiano y Sala Contacto Generación 2025. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.